Yo con otras dos empresas Sí. habíamos contratado por licitación pública internacional una obra para el CONICET Ajá. en Santa Fe que se llama Serie 2. Y tenían siempre problemas que, como no es raro, que hay plata, que no hay plata, que se modifican las cosas, pero muy bien porque lo manejaba el CONICET, Ujú. cuyo presidente era el doctor Charro en esa época. Excelente persona. Y cuando yo no tenía ni la más pálida idea de qué iba a pasar con el cambio de gobierno cuando sube, ¿cómo se llama? Kirchner. Los Kirchner. No sabía ni siquiera quién era Kirchner. Y entonces pedí una audiencia para ver, digo, acá a lo mejor cambian las cosas. Cambian. Empezaron a cambiar. Entonces le pedí una entrevista a la arquitecta Graciela Oporto. Ujú. Muy correcta, estuvo 3 meses estudiando las ¿Se cosas. empezó a manejar con el Ministerio de Planificación usted en ese momento? Sí, sí, sí. Ajá. El Ministerio de la Corrupción. ¿No de Planificación? De la corrupción. Ah, el Ministerio de la Corrupción. Eso así lo califico yo, Mm. porque lo probé. Esta arquitecta me atendió muy bien. En 3 meses tuvo preparado un contrato para seguir con la obra y ateniéndonos a todas las cosas, qué sé yo. Y se lo mandó a firmar a Devido. Claro, que era el ministro. Sí. Que no tenía mucha necesidad, bueno, pero se lo mandó. Yo sé que lo primero que hizo Devido es decir, esto no lo firmo. Cosa que en ese entonces, era en 2003, yo muy a pecho no me lo tomé. Pero empezaron a ocurrir continuamente palos en la rueda. Yo soy un tipo que, a pesar de que mi empresa llegó a ser bastante grande, yo esas cosas no las delegaba, yo iba personalmente. Lo manejaba usted. Iba yo personalmente y qué sé yo. Bueno. Entonces, ya vi que el asunto se ponía medio extraño por las cosas que empezaban a pasar. Quise hablar con Devido me dijo, pídale una entrevista a López, lo llamaba López, El de los a bolsos. Josecita, Josecito, sí. No me daba la entrevista. Una vez logré hablarle a Barata y me dijo, no se preocupe, ingeniero, que en una semana se arregla todo. A esto tengo una anécdota verídica, pero cómica. Una vez hablando con una persona importante del ministerio, le dije, yo quiero hablar con Barata, pero no me atiende. Dice, no, lo que tiene que hacer es llamarlo al celular. Digo, pero yo el celular no lo tengo. Dice, ¿qué hay que poner en el celular? Adelante, un 15. Entonces, bueno, ahí ya Empezó a entender. Empecé a entender, Ajá. exacto. Y toda esa presión era para que usted entendiera. La obra estaba en un estado hecho, porque hay muchos que han interpretado que se iba a empezar, ¿o no? Ah, la obra estaba hecha. Hecha el 65%. Ajá. Y en condiciones de funcionar algunos lugares. Ahora, ¿qué pasó? Yo, por ejemplo, yo iba todos los días, empecé a moverme, entonces Barata manda a decir que si no convendría, porque es una obra que duró tanto tiempo, hacer una rescisión de la obra. Entonces se lo mandaron al Departamento de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación. ¿Por qué, José, usted cuando se subía a un taxi empezó a decir, lléveme al Ministerio de la Corrupción? Y porque yo sé, escúcheme. Pero porque usted sentía que lo presionaban, le llegaron a pedir directamente una coima. No, directamente no. Usted sabe cómo es el sistema. El sistema le hacen sentir una presión poniéndole palos en la rueda. Ajá. Hasta que usted, antes de reventar,
llega a Accede. alguna componenda, Ajá. ¿cierto? ¿Y usted tuvo que llegar a algún acuerdo o no? No, No aceptó. No, yo no acepté, inclusive tuve una entrevista con un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, ahí en el piso donde estaba Debido, y le digo, mire lo que me pasa, yo le contaba a todo el mundo, me pasa esto. Y me decía, mire, yo no soy de este área, pero voy a hacer lo posible, hábleme. Le hablé, nunca más me contestó. Después hubo estaba a cargo de la obra, un ingeniero Julio, no me acuerdo cuánto ahora, que dijo, como él quería hacer trabajos, se había encaprichado en hacer trabajos que nos correspondían hacer a ustedes. nosotros. Sí. Entonces yo le armé un lío bárbaro. Y me tomó una bronca terrible y me dijo, yo no voy a descansar hasta no hacerlo renunciar a la obra. Y si hablamos de un 15% en aquel momento, supongamos que usted hubiese accedido a esa presión, ¿de qué dinero hablábamos? Y la obra faltaba para ser terminada en el año que le estoy hablando, en el 2003, para terminarse faltaban hacer unos 30 millones de pesos, Ajá. que por un decreto 1295 que había salido de ajuste de precios de todos los años, ya había llegado a costar el 88% más. Y Debido, nosotros firmamos el decreto, que estábamos de acuerdo con que nos apliquen las reglamentaciones, eso. Y Debido nunca lo quiso firmar, hasta 3 años después que lo firmó y también les quiso hacer un apriete por eso. ¿Debido estaba, según su opinión, al tanto del manejo de ese ministerio en estas Sí, causas? sí, ¿O eran sí. Barata y López? No, Debido también. ¿Debido era la cabeza? Debido también, sí. No. Lo que yo no sabía que Barata era... Barata me llegó a arrancar de un expediente, una hoja, por ejemplo. Ahora, voy contando medio salteado, ¿no? Muy bien, José, muy bien, muy bien. Permítame que Gustavo le va a hacer una pregunta. Gustavo Gravia. ¿Cómo le va, José? Hoy cuando hablábamos a la mañana Sí, en la radio, a mí me sorprendieron algunas cosas que usted contaba, pero básicamente que como usted no quería coimear, como coimeaban todos para poder seguir con la obra, en algún momento a usted le mandaron por fax, si mal no recuerdo, una nota sobre la muerte de Gotti, que era un empresario de Santa Cruz, que después esa empresa se quedó Austral Construcciones, y que usted lo entendió obviamente como un mensaje mafioso. Sí. Que a Gotti, como la mujer estaba harta, que Debido estaba en ese entonces en Santa Cruz, estaba harta. ¿Sabe cómo le daban la coima? Venía Debido y decía, ¿puedo pasar al toalé? Sí. Abría el botiquín y ahí estaba la comida. Estaba el dinero ahí. Sí. Bueno, acá hay un empresario argentino que no se sumó a ese camino de la corrupción. Lo queríamos destacar, porque eran momentos muy complicados, muy difíciles. Esto está en la justicia, este testimonio está en la justicia. Quiero decirle que sí, la Oficina de Anticorrupción, cuando se enteró por una cuestión un poco casual de mi hija, que se tuitea con Laurita Alonso, sin decirme nada a mí, le dijo, mira lo que le pasa a mi papá. Claro, y ahora esto fue presentado ante la justicia. Ya está, lo tiene Bonadío. Seguro. Bueno, un argentino que hizo otra cosa, lo que hay que hacer. Gracias por venir, caballero. De Lo nada. felicito.